Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 15, donde dice: en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin considerar responsables los proyectos y los planes de los negocios que hacían algunos de ellos, enfrenta Santiago ahora aquí la situación de arrogancia que consiste en planificar sin tener en cuenta al Señor. Y es por esa razón que les enseña la manera correcta que el creyente debe utilizar en sus proyectos, como si le dijese: así debéis decir en lugar de hacerlo como lo hacéis. Ya que los comerciantes pareciere que se olvidaban que el mañana no les pertenecía a ellos, ya que todo el futuro está solo bajo el control y en las manos de Dios. Cuando está diciendo la expresión si Dios quiere, es una demostración de aceptación de quién es verdaderamente Dios. Nótese que la fórmula está ampliamente atestiguada en el Nuevo Testamento, pero sin embargo no aparece en el Antiguo Testamento. Así pues, es una expresión que aparece en los escritos del apóstol Pablo, sometiendo su ministerio y actuaciones a la voluntad divina. Y es así que les dijo, por ejemplo, a los judíos que dejó en Éfeso, en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 19, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Así también en su escrito en los Corintios, pero me iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y otra vez insiste en el mismo escrito, por ejemplo, también en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, y ahora el versículo 17, donde dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ahora bien, ¿quiere decir Santiago que la expresión si Dios quiere debe estar presente en todo cuanto el creyente hable con referencia al futuro? No como expresión en sí, sino como modo de pensamiento y también de aceptación en la planificación del futuro del creyente. Ya que lo que Dios quiere no es tanto una fórmula de reconocimiento de su soberanía, sino la dependencia real de ella, más que las palabras de acciones. Entonces, la expresión en sí misma puede llegar a convertirse en una simple fórmula con apariencia de piedad, ya que la vida cristiana no se establece en tradiciones, sino en una vivencia permanente con Cristo Jesús, como así enseña en Filipenses, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por otro lado, el sometimiento a la voluntad de Dios lleva aparejado reconocerle como dueño absoluto de la vida que vivimos, ya que sólo si Él conserva la vida, habría posibilidad de llevar a cabo los proyectos para el futuro, es decir, está cumpliendo los propósitos de Dios para nuestras vidas. Cuando se dice, por ejemplo, y haremos esto o haremos aquello, es necesario entender claramente que podemos planificar el futuro, pero solo podemos vivir el presente. Por tanto, el creyente sabe bien que en tus manos están mis tiempos. Salmo 31 y versículo 15.
Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Pero ahora os gastáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Tengas en cuenta que algunos creyentes en la iglesia eran vanagloriosos, actuando en sus planes al margen completamente de Dios o no teniéndole en cuenta, ya que la arrogancia de aquellos que producía en el tiempo en que Santiago escribía cuando dice «pero ahora», y la forma verbal «os jactáis» indica una actitud vanagloriosa y además arrogante, ya que el motivo de la jactancia era sus fanfarronerías, y es muy posible que la planificación de otros viajes que hubiesen dado buenos resultados le hicieran confiados en ellos mismos y poco necesitados de la conducción de Dios. Y nótese que el sustantivo fanfarronada tiene que ver con alardear de algo, generalmente exagerándolo, en provecho o beneficio personal. Con una exhibición arrogante y también vanagloriosa, se habían convertido en charlatanes de sus éxitos. Aquellos, pues, eran unos fanfarrones que se vanagloriaban en sus propios propósitos. Y la jactancia malvada descansa en lo que puede hacer el hombre, ya que hay una jactancia sana cuando el creyente se gloría en el Señor, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así pues, la jactancia a la que Santiago hace alusión es la vanagloria humana, que se califica aquí de malvada, porque es un mal que procede del carácter propio del maligno. Además, es mala porque acarrea un mal que alcanza al soberbio inevitablemente, porque estos son resistidos por Dios, como dice el versículo 6. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tengas en cuenta que no se trata de un pecado de ignorancia, sino de una acción voluntaria, porque tiene un conocimiento completo. Y el conocimiento que tiene le es suficiente para distinguir con claridad entre lo que es bueno y lo que no lo es. Así pues, aquellos tenían suficiente conocimiento para hacer lo que era bueno. Además, tenían también capacidad para actuar conforme a lo bueno, que es aquello que Dios establece y además enseña en su palabra. Pero note que, sin embargo, sabiéndolo hacer, no lo hacían. Esta posición es un acto de reverdía manifestada, ya que ellos tienen conocimiento del deber, pero tienen reverdía en su corazón. Se trata de un pecado de omisión, porque sabiendo lo que debían de hacer, no lo hacen. Y la omisión de un bien es tal pecado como la comisión de un mal. Y una buena ilustración de un pecado de omisión es la actuación del sacerdote y del levita con el samaritano herido, que pasaron a su lado, sin socorrerle, sabiendo la obligación que ellos tenían moral que tenía en ese sentido, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y los versículos 30 al 32. Y otro ejemplo de pecado por omisión es el que no utilizó los talentos que le habían sido dados para negociar con ellos, dejando de hacer como hubiera debido de haber hecho, como así señala el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y los versículos 14 al 30. Y ahora damos paso aquí a Santiago capítulo 5. Y comenzamos con el versículo 1, donde dice: Vamos ahora, ricos, llorad,
y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí Santiago se está refiriendo a los ricos como clase social, ya que para ellos escribe una intensa exhortación. Nótese que son ricos, soberbios, injustos, ávaros y mundanos. La parénesis está construida muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ya que las acciones judiciales que anuncia sobre ellos la dan como algo inminente, a punto de realizarse. Ahora bien, Dios nunca condena el hecho de ser rico, esto téngase en cuenta. Pero Santiago hace aquí una advertencia solemne en contra del mal uso de la riqueza y sobre todo contra la forma injusta de conseguirlas. Por tanto, la condena bíblica es el amor por las riquezas, que las coloca por encima de todo, incluso ocupando el lugar que corresponde a Dios, y además conduce al rico a la arrogancia. Nótese lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 17, donde dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora bien, ¿son cristianos estos ricos a quienes está señalando aquí Santiago? Téngase en cuenta que no es posible afirmar si eran creyentes o meros profesantes o simpatizantes. Pero es evidente que se encontraban entre los creyentes de la Iglesia, ya que de otro modo no habría lógica de una exhortación a quien no le aprovecharía si no estaba entre los cristianos destinados de la epístola. Y precisamente a estos ricos se le conmina a llorar, literalmente llorar. Nótese que la forma verbal aquí aparece como un aoristo de imperativo, como lo que se expresa con urgencia y acción plenamente realizada, como si dijese: poneos a llorar de una vez por todas. Pero también, además de llorar, se le culmina aullad. El verbo aullar es un verbo onomatopélico, esto es, que expresa el significado por el mismo sonido y significa clamar a voz en grito. Y esta misma expresión aparece varias veces en el Antiguo Testamento como reacción al juicio inevitable de Dios a causa del pecado, como por ejemplo en Isaías capítulo 13, versículo 6 y también en Jeremías capítulo 4, versículo 8. Hay muchos más versículos, pero pienso que con esto ya es suficiente. Así pues, la razón de este llanto angustioso son las miserias que vienen. Nótese que es un interesante contraste, ya que ellos estaban gozosos de sus riquezas y presumían de ellas, pero Dios le anuncia que lo que viene para ellos no son riquezas, sino miserias, en lo contrario al confort y a la cómoda opulencia. Y téngase en cuenta que esas miserias os sobrevienen. En lugar de alegrarse por lo que tienen, deberían lamentarse por lo que les espera. Ahora bien, ¿cuándo se producirá ese juicio? Nótese que no se especifica el tiempo, solo la inminencia. Puede ser que se trate de una acción temporal, inmediata, que por alguna circunstancia termine con las riquezas de aquellos orgullosos, pero también puede estar apuntando al acontecimiento escatológico de la comparecencia de los malvados delante del juez, que viene a juzgar al mundo por sus obras. Por otro lado, si se trata de cristianos mundanos, con conciencias cauterizadas, el juicio se
trataría de la comparecencia ante el tribunal de Cristo, como así señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Pero con todo, el contexto que invita a llorar con gemidos conduce también a pensar en una acción inmediata en la que Dios acabaría con las riquezas adquiridas por medios pecaminosos y además injustos. Es por eso que este llorar sin consuelo es también un llorar sin arrepentimiento, que convierte en llanto en verdaderos aullidos de desesperanza. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Desde la perversidad humana, las riquezas dan estabilidad y son codiciables, de modo que aparentemente los ricos son felices, pero no es así, desde la realidad que Dios detesta, ya que el término riqueza, precedido del artículo determinado, conlleva la idea de plenitud de riqueza. Con esto, está expresando todo aquello que constituye la felicidad y también la confianza del rico. Es por eso que las riquezas están integradas por tres elementos: ropas, oro y plata. Nótese que los dos primeros, en el versículo y en el tercero, el pronombre personal de vosotros, vuestra, indica la pluralidad de ricos. Aunque no fuesen muchos, habían algunos así en la iglesia. Estos bienes terrenales, tan apreciados por los ricos, Dios lo define como podridas. Y note que el amor por las riquezas impide el amor por el Señor. Mateo, capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, el contraste está marcado entre las riquezas temporales y las externas. Es por eso que tratar de servir ambos intereses a la vez es como tener el corazón dividido, ya que la exhortación que Santiago está haciendo a los ricos lleva aparejada la misma idea, tratando de servir a las riquezas, lo que impide por otro lado el servir al Señor, ya que implica la voluntad personal que conduce a una determinada manera de obrar. Las esferas antagonistas son Dios y el mundo, las riquezas temporales y las externas. Por tanto, existe la imposibilidad de estar en ambas esferas al mismo tiempo. Así pues, no se puede tener el corazón al mismo tiempo en Dios y en el mundo, ya que no es posible servir a las riquezas y depender de Dios por la fe. Y tengas en cuenta que el problema es las riquezas que se conviertan en un Dios con minúscula para quien las sirve. Pero servir a Dios, vivir una vida de fe, exige una absoluta renuncia a cualquier valor que incluya la propia vida, es decir, el estilo de vida, el objetivo de ella. El seguimiento a Cristo exige absoluta renuncia personal. Nótese lo que dice Mateo, capítulo 10 y versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sigue diciendo Santiago que esas riquezas están podridas. En tal estado producen tres cosas, y la primera es la contaminación. Cualquier elemento decompuesto es séptico, contiene gérmenes, patógenos, espiritualmente hablando, que genera enfermedades. En segundo lugar, son insensibles. Todo aquello que está corrompido debe de desecharse. Y en tercer lugar, dan mal olor. Mientras que las ofrendas
el darse a otros, el contribuir con lo que se tiene a la necesidad de otros, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 28, es un sacrificio de olor fragante, agradable a Dios. Pero la acumulación de riquezas como objetivo de vida produce un olor hediondo delante de Dios. Una de las manifestaciones de riqueza son las ropas espléndidas que hacen visibles a todos la condición de que la persona es rica. Y nótese que normalmente lucirían sus magníficas vestiduras que impactarían a quienes los viesen. Y así ocurría con la entrada de estos en la congregación. No eran ellos espirituales, pero eran ricos y eran poderosos, hablando humanamente. Sus riquezas les servían para que se les rindiese pleitesía y se le distinguiese con un trato preferente sobre los pobres, como dice Santiago en el capítulo 2 y versículo 1. Téngase en cuenta que la visión del hombre consideraba como admirable tales vestiduras, sin embargo, para Dios, eran simplemente trapos, comidos de polilla, es decir, plenamente inservibles. En ocasiones, esas mismas ropas acumuladas en los lugares donde se guardaban eran literalmente pasto de la polilla, ya que cuando se iba a sacar para lucimiento personal, el dueño caía en cuenta que no servían para nada porque estaban atacadas por insectos. En cierta medida, el pobre era más feliz porque sus ropas no se apolillaban a tener un solo vestido. Continuará con el versículo 3, donde dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Comienza hablando aquí Santiago del oro y de la plata, que son metales llamados nobles, porque no se degradan como otros. El oro y los metales nobles se destruyen por la acción del agua regia, una solución altamente corrosiva formada por la mezcla del ácido nítrico concentrado y del ácido cloridítico concentrado. Es uno de los pocos reactivos que es capaz de disolver el oro, el platino y el resto de los metales preciosos. Las riquezas aquí se expresan por medio de oro y de plata. Pero sin embargo, estos metales de alto valor y de difícil degradación se presentan como oxidados. Y téngase en cuenta que el verbo utilizado aquí es intensificado con que procede a el rumble, lo que indica oxidado hasta el fondo o completamente oxidado. La raíz también tiene el significado de veneno, lo que indica también que las riquezas manifestadas en la posición de oro y plata eran como un veneno para ellos, es decir, una trampa mortal. La idea general que Santiago quiere transmitir es que todo lo que aquellos ricos tenían como de sumo valor se había deteriorado definitivamente, ya que sus posiciones consistían en tesoros perecederos, no tanto en ellos mismos, sino en el sentido de que nadie puede sacarlos de este mundo y llevarlos después de la vida como posesiones personales, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 7, donde dice: porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. Esta es una forma expresamente semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, que también lo expresó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y los versículos 19 al 21. Por tanto, el agravante más en relación con las riquezas es que no solo se destruyen, sino que también son temporales,
sino que se convierten en testimonio de cargo contra los ricos también. Los metales preciosos que valoraban las posesiones de los ricos se convertirán en orín, y este mismo residuo inútil será una prueba de la avaricia culpable de estos ricos, ya que será el testimonio exhibido delante de Dios contra ellos. Entonces, las riquezas de ellos sirvieron a sus propios y egoístas intereses. Ellos la atesoraron, es decir, las guardaban celosamente en lugares de invertir en obras de caridad. El orín, en sentido de inutilidad de los bienes acumulados, será un testigo acusando a sus conciencias delante de Dios y declarándolos culpables de la falta de amor. El resultado final es que esas riquezas, o el pecado de acumularlas, haciendo de ellas un Dios, traerá como consecuencia una acción judicial que se describe aquí como devorando las carnes de ellos. Y Santiago apunta a esto, que no solo el juicio venidero, sino a las consecuencias que tendrán para estos, ya que las riquezas fiscales, acusadores, se convierten en verdugos ejecutores devorando a los ricos, y la acción se resalta al decir que serán devorados como fuego. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamadores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Nótese en este versículo que el primer pecado denunciado es el de la estafa, el de fraude al pobre en el salario. Bueno, esto está de palpitante actualidad en estos tiempos que corren de crisis mundial, donde los ricos, los que tienen poder, se aprovechan precisamente de los trabajadores. Pero continuemos con el versículo, ya que el fraude tiene que ver con el jornal, es decir, la paga que había sido ajustada por un determinado trabajo. Y se trata de obreros rurales, contratados por el dueño de propiedades agrícolas, ya que dice este versículo de los obreros que segaron vuestras tierras. Generalmente, en los tiempos del escrito, los peones se reunían en las plazas esperando ser contratados por los dueños de las plantaciones, aunque también en ciertos lugares se sigue haciendo en el día de hoy. Y el contrato consistía, y consiste también hoy, en una cantidad diaria que se debía de pagar al final de la jornada. El compromiso era personal entre el dueño de la tierra y el trabajador, como lo sigue siendo en el día de hoy. Pero no siempre se pagaba lo mismo a toda la cuadrilla de obreros, ya que dependían del acuerdo a que se llegaba, como en el día de hoy. Eso lo ilustró Jesús, utilizando la figura del dueño de un campo que contrató a varios trabajadores a lo largo del mismo, como así dice en Mateo capítulo 20, los versículos 1 al 16. Pero la ley divina establecía el pago puntual de los salarios, considerando como delito el retenerlo. Levíticos capítulo 19, versículo 13 dice: No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Téngase en cuenta que Dios había condenado tales actuaciones, como así también lo muestra en Deuteronomios capítulo 24 y los versículos 14 y 15. Así pues, los ricos eran conocedores del mandamiento. Como judíos, sin embargo, estaban quebrantando lo que Dios mismo había establecido. Y claramente enfatiza el hecho delictivo
ya que no se trataba de demorar el pago o extender el plazo del cumplimiento, sino que directamente has sido estafado por vosotros. Y note que los ricos estaban defraudando, es decir, quedándose con lo que le correspondía al pago del esfuerzo hecho por los trabajadores en su campo, como en el día de hoy. Una situación de tal injusticia semejante producía naturalmente en los obreros clamor, literalmente gritar pidiendo justicia, ya que los oprimidos habían cumplido su parte en el compromiso, pero ellos habían cegado vuestros campos, dice. Sin embargo, no se le había pagado el salario, con lo que los condenaba a la pobreza e incluso al hambre, y no solamente a ellos, sino también a la familia, como en el día de hoy. El clamor de los que habían trabajado y se les defraudó el salario había entrado a la presencia de Dios. Nótese que aquí se trata de un hebraísmo que se identifica como oír, ya que Dios había oído el clamor de los que habían sido víctimas de tal estafa. Dios no se trata de un mero juez de la tierra, sino del Dios omnipotente, ya que Dios gobierna y lo hace con justicia. Y debe tenerse muy en cuenta que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas, desde su santa morada, como así dice el Salmo 68 y versículo 5. Esto quiere decir que los más indefensos de la tierra tienen al omnipotente, defensor en el cielo. De esa misma manera, Dios también estaba poniéndose a favor de los defraudados y en contra de los ricos opresores. La opresión contra el indefenso produce la acción de Dios contra el opresor. Nótese lo que dice Proverbios, capítulo 23, versículo 11, porque el defensor de ellos es fuerte. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, si tú eres una persona rica, tal vez eres una persona que eres jefe, tiene a tu cargo varios trabajadores, o sin embargo eres una persona, un encargado, una encargada, o una persona que se dedica a contratar personas. Repito, si tú eres una de estas personas y en alguna ocasión o habitualmente has defraudado a trabajadores y a trabajadoras. Recuerda esto y recuérdalo muy bien, que Dios escucha al defraudado y a la defraudada. Y al final tú habrás de rendirle cuentas a Dios. Por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo para pedirle a Dios perdón, para recibir a Cristo en tu corazón, y Él, Jesucristo, te reconcilie con Dios por medio del sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor del pecador, de la pecadora arrepentida, ya que Él te dará fuerzas para que nunca más lo hagas lo que hasta ahora has hecho. Por tanto, ora conmigo y repite esta oración. Dios eterno, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, que son muchos. He defraudado a muchas personas y por ello me arrepiento de ello y te recibo a ti, ahora, a Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.